Evangelio de hoy, domingo 33 del tiempo ordinario, solemnidad. Primera lectura. Lectura del profeta Daniel, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Por aquel tiempo se salvará tu pueblo. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo del 11 al 14 y 18. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Versículo antes del Evangelio, Lucas capítulo 21, versículo 36. Aleluya, velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 24 al 32. Reunirá a los elegidos de los cuatro vientos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en aquellos días, después de la tribulación aquella, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y los astros estarán cayendo del cielo,
y las fuerzas que hay en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y congregará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde la extremidad de la tierra hasta la extremidad del cielo. De la higuera aprended la semejanza. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también, cuando veáis suceder todo esto, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo, la generación esta no pasará sin que todas estas cosas se hayan efectuado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni los mismos ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Palabra del Señor. Meditación del Evangelio de hoy. Marcos capítulo 13, versículos del 24 al 32. La historia se transforma, no se aniquila. El Evangelio de hoy forma parte del discurso apocalíptico de Marcos con que se cierra la actividad de Jesús antes de entrar en la pasión. Es propio de la liturgia con la que culmina el año litúrgico usar esos textos apocalípticos que plantean las cuestiones finales, escatológicas del mundo y de la historia. Jesús no fue muy dado a hablar de esta forma, pero en la cultura de la época se planteaban estos asuntos. Por ello le preguntan sobre el día y la hora en que ha de terminar este mundo. Jesús, según Marcos, no lo sabe, no lo dice, simplemente se recurre al lenguaje simbólico de los apocalípticos para hablar de la vigilancia, de estar alertas y de mirar los signos de los tiempos. No podemos negar que aquí hay palabras de Jesús, pero hoy se reconoce que la comunidad primitiva, algunos círculos de profetas apocalípticos, cultivaron estos dichos de Jesús y los acomodaron a su modo de vivir en una itinerancia constante y en la adversidad y el rechazo de su mensaje de Dios. Tenemos que reconocer que en Marcos 13, lo que se llama el Apocalipsis sinóptico, se presta a muchas interpretaciones de distinto perfil histórico, literario y teológico. Se reconoce que no es propiamente de Jesús, sino de los cristianos que, ante una crisis de guerra, de persecución, escribieron este texto. Pusieron palabras de Jesús que se mantenían en la tradición para tratar de afrontar los problemas que se presentaban para judíos y cristianos. Es posible que la base del mismo pueda explicarse en la crisis de Calígula el 40 después de Cristo, en tiempos de Petronio, legado de Siria, para llevar a cabo la orden de poner una estatua del emperador en el templo para ser adorado como Dios. Esta es una hipótesis entre otras, pero razonable. No obstante, no todo el texto se explica en este momento. Posteriormente, y separados ya judíos y cristianos, se vuelve sobre este texto ante nuevas dificultades. Las opiniones son muy diversas y a veces extravagantes. El cristianismo primitivo estuvo muy influenciado
por la corriente apocalíptica. Esto no se niega, pero la solución de la historia y de la vida de los hombres no debería tomarse al pie de la letra todo esto. Pero una cosa sí es cierta: ante la tiranía, todos los hombres de cualquier clase y religión estamos llamados a resistir en nombre de Dios. Los signos de los tiempos siempre han sido un criterio profético de discernimiento de cómo vivir y de qué esperar. ¿Por qué? Porque los profetas pensaban que Dios no había abandonado la historia a una suerte dualista donde la maldad podría imponerse sobre su proyecto de creación, de salvación o liberación. Pero los signos de los tiempos hay que saberlos interpretar, es decir, hay que saber ver la mano de Dios en medio del mundo, en nuestra vida personal y en la de los demás. La historia se transforma así, no acaba ni tiene por qué acabar de buenas a primeras con una catástrofe mundial. Y Dios interviene en la historia por nosotros y nunca contra nosotros. De la misma manera que el anuncio del reino de Dios por parte de Jesús, su mensaje fundamental es una convicción de su providencia y de su fidelidad a los hombres que hacen la historia. Cierto tipo de mentalidades siempre han creído y propagado que el final del mundo vendrá con una gran catástrofe en la que todo quedará aniquilado. Pero eso no nos obliga necesariamente a creer que eso será así. Dios tiene sus propios caminos y sus propias maneras de llevar hacia su consumación esta historia y nuestra vida. El discurso está construido sobre palabras de Daniel, capítulo 7, versículos del 13 al 14, en lo que se refiere a la venida del Hijo del Hombre. Sin embargo, en los términos más auténticos de Jesús, se nos invita a mirar los signos de los tiempos como cuando la higuera echa sus brotes porque el verano se acerca, a descubrir un signo de lo que Dios pide en la historia. Dios tiene sus propios caminos para poner de manifiesto que en esta historia nada pasa desapercibido a su acción y de que debemos vivir con la espera y la esperanza del triunfo del bien sobre el mal, que no podemos divinizar a los tiranos ni deshumanizar a los hijos de Dios. Los tiranos no pueden ser dioses porque todos los hombres son divinos como imagen de Dios. Así es que como se transformará una historia a imagen del reinado de Dios que Jesús predicó y a lo que dedicó su vida. Meditación por Fray Miguel de Burgos Núñez, Orden de Predicadores.